Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 140 al 146. Con Aqua cerca para animar el ambiente, incluso las sesiones de entrenamiento más monótonas resultaron menos aburridas. Pasó una semana entre entrenamientos y juegos divertidos. Gracias a un entrenamiento intenso, el haki de armadura de Ciark mejoró notablemente. Ahora podía integrarlo a la perfección con su poder de rayo y su espada cortante, aumentando enormemente su potencial destructivo. Su ya formidable defensa física también se vio potenciada sustancialmente, haciéndolo aún más resistente. Además, el campo de vapor de agua de Aqua, las modificaciones de Meowth al sueño eterno y el entrenamiento muscular de King dieron resultados notables. Mientras el sol se ponía, Ciark se sentó en el sofá donde Aqua solía descansar, tomando té tranquilamente y leyendo el periódico. El paisaje exterior mostraba un lento descenso. En ese momento, el Endless Dream había abandonado el peligroso Cloud Flow y descendía gradualmente desde 10.000 metros de altura hacia la Grand Line. A diferencia de la emocionante caída libre de la tripulación del sombrero de paja en la serie original, su regreso al mar azul fue bastante tranquilo. Desde fuera, el sueño eterno, con las velas recogidas, estaba sujeto a un gran globo aerostático con forma de Meowth, que descendía suavemente impulsado por la brisa. En lo que respecta a la fabricación de globos aerostáticos, Meowth era un experto. Crear semejante pieza de tecnología avanzada era para él tan sencillo como comer y beber. El resplandor del atardecer bañaba el sueño eterno, haciéndolo parecer cubierto por un velo dorado. Toda la nave estaba envuelta en una luz suave. Nubes de colores vivos se extendían por el cielo, formando un telón de fondo perfecto, continuo y extenso. Una hilera de gaviotas blancas batía sus alas, volando ordenadamente sobre el globo aerostático. Toda la escena exudaba tranquilidad y paz. Si esas gaviotas no llevaran sombreros ni sacos de correo, uno casi podría olvidar que este era el violento y cruel mundo de los piratas. En la segunda cubierta, King miró hacia arriba, hacia el globo aerostático Mannequin Echo de diseño único, y le preguntó a Meowth, que estaba a su lado. Meowth, ¿no equipaste la nave con jet dials? Eso también podría hacer que la nave aterrizara suavemente, ¿verdad? ¿Para qué molestarse en hacer un globo aerostático? Al oír esto, una expresión de astucia justificada apareció en el lindo rostro de Meowth mientras decía: por supuesto, volver a entrar en el vasto océano requiere una entrada más elegante y grandiosa, miau. Al ver el leve ceño fruncido de King, Meowth levantó una pata de gato frente a él y dijo seriamente: incluso alguien tan fuerte como tú, King, tiene cosas que no puede entender, Meowth. Así que la entrada más elegante y grandiosa se refiere al globo aerostático. Ahí ya, eso no importa. Aqua agitó las manos con desdén, sus ojos azul agua brillando con anticipación y emoción. A ver esa arma secreta que mencionaste, Meowth. Anteriormente, durante la cena, Meowth había mencionado misteriosamente que, al modificar el sueño eterno con oro, también había instalado un arma poderosa en la proa, despertando con éxito la curiosidad de Aqua. Por eso la esperaba ansiosamente en la cubierta. Jeje, no te sorprendas mucho cuando lo veas, miau. Dijo Meowth con una sonrisa de satisfacción. Se subió a la figura de la diosa en la proa y pulsó un botón rojo en el halo sobre su cabeza. Bip. El sonido de engranajes girando llenó el aire mientras la boca de la figura decorativa se abría lentamente, emitiendo una brillante luz roja. Las llamas de alta temperatura se acumularon y comprimieron en el interior, condensándose finalmente en un haz de calor destructivo que salió disparado. ¡Bum! El haz perturbó el flujo de aire y dispersó las nubes blancas, creando una pequeña nube de humo negro en forma de hongo a cientos de metros de distancia. Así es, Meowth había combinado el aliento de calor de Kaido, los discos de impacto y los discos de llama para crear el cañón principal del sueño eterno. ¡Guau! Este es un supercañón que solo se encuentra en fortalezas de guerra. Los ojos inteligentes de Aqua brillaron de emoción mientras empujaba a Meowth de la figura de proa y miraba con avidez el botón rojo.
Estaba completamente absorta en el fascinante artilugio, ignorando por completo que el rayo provenía de una estatua suya. Meowth, tras ser apartado, saltó de nuevo y advirtió seriamente a Aqua. Ten cuidado, este cañón es muy potente, Meowth. Oh, vamos. Imposible darle a alguien desde esta altura. Relájate, relájate. Aqua, ansiosa por jugar, comenzó a maniobrar el cañón. Mira y aprende, Meowth. Este es el ataque preciso de la diosa. Bueno, está bien, miau. Ante la intimidación de la diosa, Meowth retrocedió a regañadientes de la estatua. Al ver el entusiasmo de Aqua, King, que había pasado más tiempo con ella, no pudo evitar preguntar. Oye, ¿no deberíamos informar a Ziark? Sus imponentes ojos revelaban una expresión seria. Tras haber vivido tantas aventuras juntos, sabía perfectamente la cantidad de problemas que podía causar aquella hermosa compañera. No es para tanto. No te preocupes por ese idiota de Ziark, dijo Aqua, restándole importancia a la preocupación de King. Estamos a miles de metros de altura. Aparte de nubes y gaviotas, no hay nada con lo que chocar. Mientras el grupo discutía, Ziark, en el restaurante del primer piso, se centró principalmente en el último periódico. Él ya conocía el arma secreta de Meowth, por lo que no se unió a Aqua y los demás en la cubierta. La estructura de poder del nuevo mundo vuelve a cambiar. Tras Jinbe y el hombre pez, se confirma que el nuevo Shichibukai es el Jaxa celestial, Don Quixote do Flamingo. El llamativo titular captó su atención al abrir el periódico. Al ver la imagen de Doflamingo con los brazos extendidos arrogantemente, Ziark entrecerró los ojos ligeramente. A juzgar por la cronología, Doflamingo debió atacar el barco que transportaba el tributo celestial aproximadamente cuando partieron de Vilca. Utilizando el secreto del Tesoro Nacional de Mariejois como moneda de cambio, se aseguró el puesto de Shichibukai. Esto significaba que Dressrosa había caído bajo el control de la familia Don Quixote, convirtiéndose en la base de los negocios clandestinos de armas de Doflamingo. No estoy seguro de si este Doflamingo es tan fuerte como el de la línea temporal original, reflexionó Ziark. Dado que su objetivo era convertirse en el más fuerte del mundo, era solo cuestión de tiempo que se enfrentara a alguien como Doflamingo, que prosperaba tanto en el inframundo como en el gobierno. Si pudiera liberar Dressrosa en nombre de la diosa del agua, el poder de la fe de Aqua sería inmenso. De igual modo, estaba Alabasta, controlada por Cocodrilo. Casualmente, el periódico de hoy también tenía noticias sobre Cocodrilo. Elogiaba al cocodrilo Shichibukai, presentándolo como un héroe nacional que repelió a los piratas invasores y protegió la propiedad del pueblo. En definitiva, fue un intento de resaltar la imagen positiva de los Shichibukai, independientemente de la verdad real. La mirada de Ziark se desvió hacia un nombre y una silueta familiares en la esquina del periódico. Batalla entre los piratas Cock y los piratas Savage Blade. Ambos barcos son arrasados por la tormenta. El capitán de los piratas Cock era el futuro propietario del Baratie, Zef Pierna Roja. Siguiendo la trama original, es probable que Zef y el joven Sanji quedarán varados en una isla desierta, sufriendo una larga y difícil hambruna. Si se presenta la oportunidad, podría explorar esa zona marítima, murmuró Ziark. Zef, quien sacrificó su pierna para alimentar a Sanji, sí que era un hombre de verdad. Mientras reflexionaba sobre esto, Ziark dejó el periódico y cogió su té. De repente, un fuerte estruendo sacudió el Endless Dream, que descendía lentamente, provocando que el restaurante se balanceara violentamente. ¿Qué estarán haciendo ahora? Ziark frunció el ceño, se transformó en un rayo y desapareció. Al instante siguiente, reapareció en la cubierta con Aqua y los demás. ¡Zas! Casi simultáneamente, una fría bala de cañón negra atravesó el aire, dirigiéndose directamente hacia el sueño infinito. Está claro que la anterior perturbación fue causada por esto. Tras haber sido atacado una vez, Meowth permanecía junto a la plataforma operativa bajo el mástil, pulsando un botón azul con su pata. Los paneles de madera en el centro del mástil se abrieron, lanzando un cohete marcado con una R que interceptó con precisión la bala de cañón entrante. ¡Bum! Los dos proyectiles colisionaron en el aire, explotando en una brillante llamarada. El humo resultante oscureció la vista hacia adelante. Ziark se volvió hacia Meowth y King, preguntando: «Meowth, King, ¿qué está pasando?» SHH, SHH, SHH. Antes de que Meowth o King pudieran responder, el silbido de la diosa idiota llenó el aire.
Al volverse, Ziark vio a Aqua en la proa, ladeando la cabeza y silbando con una expresión de fingida inocencia. No tenía ni idea de lo ridícula que se veía, como alguien que intenta taparse los oídos mientras roba una campana. Así que fuiste tú, idiota. Espetó Ziark, apareciendo de repente frente a Aqua y pellizcándole las mejillas. Suéltalo. ¿Qué hiciste esta vez? Sintiéndose ya culpable, Aqua no se atrevió a resistirse, agitando las manos en señal de negación. No, acabo de disparar a una isla deshabitada. Estamos muy lejos del alcance de cualquier isla a esta altura. ¿Dónde encontraste una isla deshabitada? La boca de Ziark se crispó. Bueno, era solo una nube normal. Sí, una nube normal. Los ojos de Aqua se movieron rápidamente. ¡Zas! Como para refutar su débil excusa, otra bala de cañón atravesó el humo, dirigiéndose hacia el globo aerostático. Meoud lo interceptó tranquilamente con otro cohete. Entonces dime, ¿qué tipo de nube puede disparar balas de cañón? Preguntó Ziark. En el mundo pirata, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tú mismo lo dijiste, replicó Aqua débilmente, sintiendo la creciente ira de Ziark. Ziark la miró fijamente y gruñó. ¿Qué es exactamente lo que golpeaste? Vale, era una nube que parecía un dirigible, ¿Fue a propósito o por accidente? No, bien. A propósito, porque quería ver si era una nube o un dirigible. Su conversación se interrumpió cuando Ziark soltó a Aqua y miró hacia adelante. Dentro del alcance de su haki de observación, detectó varias presencias que se dirigían hacia ellos. Zas, zas, zas. Varios hombres con traje y sombrero blanco aterrizaron en la barandilla del barco, utilizando planeadores blancos. Tras ellos, apareció una aeronave blanca que desprendía una densa humareda negra, deteniéndose a unos 10 metros delante del Sueño Infinito. No esperábamos un ataque, incluso con nuestro cuartel general también escondido en el cielo. ¡Qué valientes sois, restaurante Mar Sueño Eterno! La voz provenía de una figura parecida a un pájaro, con alas blancas, un pico grande, ojos pequeños y una cola grande cubierta de plumas blancas. En su forma humana, vestía un sombrero negro, una camisa azul claro, una pajarita amarilla y pantalones a cuadros rojos y blancos. Su aspecto tan característico permitió a Ziark reconocerlo al instante. El presidente de la Agencia Mundial de Noticias Económicas, uno de los emperadores del inframundo, el usuario de la Tori no Mi, modelo Albatros, conocido como Big News Morgans. El disparo inoportuno de Aqua había alcanzado la sede de la Agencia Mundial de Noticias Económicas. Esta era la pésima suerte de la diosa, comparable a la suerte del rey conquistador, similar a Lucky. Incluso Ziark tuvo que admirar el talento innato de Aqua. Sin importar la hora, el lugar o la forma, no había forma de protegerse contra esto. En cuanto a por qué Morgans conocía el Sueño Eterno, era sencillo. No porque fueran particularmente famosos, sino porque sus noticias anteriores en el East Blue provenían de su periódico. No es de extrañar que hubiera gaviotas repartidoras de periódicos a esas alturas. La sede estaba justo aquí. Ziark suspiró para sus adentros y miró a los furiosos Morgans, sonriendo levemente. Así que son grandes noticias, Morgans. Mis disculpas, su escondite fue tan bueno que pensamos que era una nube con una forma extraña. Por mucho que la regañara en privado, seguía protegiendo a la diosa idiota delante de los demás. De ninguna manera temería a alguien como Morgans después de enfrentarse a Kaido. Señor Ziark. Los ojos de Aqua se llenaron de lágrimas, conmovida por un instante. ¿Crees que me voy a creer esa mentira? ¿Quién dispara a las nubes? Morgans no se creyó la débil excusa de Ziark y agitó levemente su brazo alado. Clic, clic, clic. Los hombres en la barandilla alzaron sus rifles, apuntando al trío y a Meoud. El ambiente se volvió tenso. Tras el continuo sonido de las armas siendo cargadas, el Sueño Infinito quedó en silencio. Tal vez sabiendo que ese grupo de Gon nadie no podía hacerles nada, el aura de King similar a Lucky del Conquistador no se activó esta vez. Después de todo, King había estado entrenando intensamente durante este periodo, adquiriendo mucha confianza. Pero lo más importante es que, tras presenciar la devastadora batalla de Ziark contra Kaido, su confianza en su capitán había crecido enormemente. Aunque lejos del nivel de Saitama, estar cerca de Ziark le daba una sensación de seguridad.
Morgans, puesto que nos conoces, deberías saber que las armas son inútiles contra nosotros, dijo Ziark, ignorando a los cazas de la agencia de noticias que lo rodeaban, y miró directamente a Morgans, que estaba de pie en la aeronave. Solo eres un chico que hizo algo de ruido en el East Blue más débil. El mundo es mucho más grande de lo que te imaginas. Morgans entrecerró sus ya pequeños ojos, y su rostro de albatros mostraba malicia y un desdén evidente. Como uno de los gobernantes del mundo subterráneo, respetado incluso por los Shichibukai y los emperadores del mar, no podía tomar en serio a un recién llegado tan inexperto. Ahora que conocían su ubicación exacta, por la absoluta seguridad de la agencia de noticias, tendría que asegurarse de que esas personas perecieran allí, en lo alto del cielo. Morgans, sin querer malgastar más palabras, hizo una señal con la mirada a sus subordinados antes de darse la vuelta con confianza y regresar a la cabina del dirigible. Los combatientes de la agencia de noticias que rodeaban a Ziark y a su equipo comprendieron el significado de las palabras de su jefe e inmediatamente apretaron los gatillos de sus fusiles de chispa. Crackle. Por desgracia para ellos, su velocidad no pudo competir con la ráfaga instantánea de poder del rayo. Un relámpago azul crepitó a lo largo de las barandillas del barco, rodeando rápidamente a los luchadores que posaban y electrocutándolos, dejándolos chamuscados e inconscientes, cayendo del barco a las profundidades del mar. Menuda panda de idiotas. En el momento en que pusisteis un pie en este barco, vuestro destino quedó sellado, miau. Los labios de Meow se curvaron en una sonrisa de satisfacción, característica de un villano. El sueño eterno, modificado por Meout, estaba equipado con mecanismos de defensa avanzados. Que esos débiles subieran a bordo era como buscar su propia muerte. Bien hecho, Meout. Verdaderamente eres la bestia guardiana del culto del eje. Aqua le hizo un gesto de aprobación a Meout desde lejos, atribuyendo descaradamente el mérito de haber repelido a los enemigos al culto del eje. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No soy ninguna bestia guardiana del culto del eje, miau. La sonrisa de Meow se tornó severa mientras refutaba vehementemente la afirmación de Aqua. Eres tan tsundere, Meow. Esa cara feroz combinada con tu ternura te da un encanto especial. La insensible Aqua continuó diciendo tonterías sin pudor alguno. ¿A esto le llaman un gabmoe? Como era de esperar, la bestia guardiana de mi culto debería ser así. En la aeronave, Morgans, presintiendo que algo andaba mal, se detuvo y se dio la vuelta, solo para ver al gato bípedo mascota con el pelaje erizado, vomitando un torrente de palabras a gran velocidad. Aunque no lo comprendía del todo, Morgans podía sentir la fuerte oleada emocional que emanaba del gato. ¿Un gato que hablaba? ¿Era un usuario de fruta del diablo tipo Zoan? Si recordaba bien, no existía tal personaje en aquel restaurante de East Blue, que en su día fue famoso. ¿Fue esa pequeña cosa la que acabó con sus hombres en un instante? Las preguntas daban vueltas en la mente de Morgans, pero antes de que pudiera aclararlas, su visión se oscureció repentinamente. En un instante, dos afiladas cuchillas cortaron el aire, apoyándose contra su cuello emplumado. ¿Ahora podemos tener una charla como es debido, señor Morgans? Ziark, con Sandai Kitetsu y Yubashiri en sus manos, tenía la mirada fría y la voz firme. En un instante, Ziark apareció ante Morgans sin usar sus poderes de rayo, confiando únicamente en la velocidad de su cuerpo mejorada por la piscina de los deseos. Gracias a la expansión del Aki de observación, detectó varias presencias fuertes en la aeronave de la agencia de noticias. Por precaución, era necesario ocultar sus habilidades con el rayo. Además, incluso sin esas fuertes presencias, Ziark no tenía intención inmediata de matar a Morgans. Después de todo, Morgans controlaba toda la opinión pública en el mundo pirata, manteniendo una red de información masiva que incluso los piratas, el ejército revolucionario y la marina difícilmente podían superar, solo superada por el gobierno mundial controlado por los dragones celestiales. Además, Morgans era un fanático de las noticias explosivas, llegando incluso a atreverse a enfrentarse al Gorosei y publicar por la fuerza la foto de Nika Luffy en quinta marcha a nivel mundial. Con una vasta red de inteligencia capaz de influir en el mundo de maneras que ni siquiera los emperadores pudieron lograr, y sin temor a represalias del gobierno mundial, Ziark tuvo que admitir que estaba interesado en ese tesoro que era esa persona. Por supuesto, esto significaba un aliado potencial para expandir su influencia. ¿Qué velocidad tan increíble tiene este recién llegado?
Siendo un veterano del mundo del AMPA, incluso con 2 cuchillas en el cuello, Morgans mantuvo la calma. Sus penetrantes ojos se posaron en el joven que tenía delante, maravillados por su velocidad. Parece que nuestra evaluación de la fortaleza de su restaurante de mariscos necesita una actualización, dijo Morgans con seriedad. Ciark estaba a punto de responder cuando un destello rojo brilló en sus ojos. Al segundo siguiente, un potente proyectil de aire comprimido salió disparado de la cabina del dirigible, apuntando directamente a su frente. Gracias a su haki de observación, Ciark detectó la trayectoria de la bala y levantó su mano derecha, sosteniendo a Yubashiri, para bloquearla. ¡Bum! La bala de aire explotó contra la hoja imbuida de haki. Aprovechando el impacto resultante, Ciark se alejó rápidamente de Morgans, abriendo una brecha de unos metros entre ellos. Clic, clic. El sonido de tacones altos sobre el suelo acompañó una fría voz femenina proveniente de la cabina del dirigible. Un nuevo rostro que domina tanto el haki de observación como el haki de armadura y se mueve tan rápido como Zoro. No esperaba encontrar un recién llegado tan interesante del mar más débil, el East Blue. Tras la voz, lo primero que se vio fue un par de piernas largas y blancas. La mujer tenía el pelo corto, rubio y ondulado, llevaba un sombrero de flores blancas, un vestido rosa y un chal blanco, que realzaban a la perfección su figura casi diabólica. Su brazo, que colgaba naturalmente a su lado, tenía un dedo pintado con esmalte de uñas rojo brillante, del que emanaba un tenue humo blanco. Esta mujer madura y seductora no era otra que la reina del distrito del placer, Stussy, otra emperatriz del mundo clandestino como Morgans. No te pedí ayuda, Stussy, dijo Morgans, mientras sus astutos ojos se posaban ligeramente en la elegante belleza que se había acercado a él. Como astuta emperatriz del mundo subterráneo, Morgans descartó de antemano cualquier idea de deberle un favor a Stussy incluso antes de que ella hablara. Después de todo, ella era la despiadada reina del distrito del placer, con intrincados vínculos con CP0, la agencia secreta de inteligencia que dependía directamente de los dragones celestiales. No era fácil devolver un favor a esa persona. No te pongas tan tensa. Simplemente tengo curiosidad por ver qué clase de gente se atreve a atacar incluso a tu agencia de noticias económicas mundiales, dijo Stussy, deslizándose un dedo con esmalte de uñas rojo por los labios y mirando con interés al joven espadachín que estaba frente a ella. Al oír esto, Ciark se encogió de hombros sin expresión y señaló a la diosa insensata en el sueño eterno que estaba detrás de él. Como pueden ver, es esa mujer guapa e inteligente. Por la mirada fría de Stussy, no era difícil discernir que este clon de Bukin, Miss Bukin, miembro de los piratas de Rocks, conocido como Stussy, exudaba una clara intención de atacar. Para lidiar con estos veteranos curtidos del mundo pirata e incluso lograr que se convirtieran en sus aliados, la manera más crucial y directa era demostrar fuerza. Por lo tanto, la pelea era inevitable. En vista de ello, quien debería asumir la culpa de disparar contra el dirigible de la agencia de noticias era el verdadero culpable, Aqua. Esta vez, traicionó a la ingenua diosa de tal manera que ni siquiera pudo encontrar su ropa interior y aunque no es que llevara ninguna. ¿Qué? Ciark, eres un cobarde. Somos compañeros, hermanos de armas. Exclamó Aqua a gritos, maldiciendo. Aunque sea cierto que lo hice, ¿no deberías asumir la culpa? ¿Dónde está tu sentido de la responsabilidad y tu deber como hombre? Ahora recordaba el vínculo que los unía. Tras pasar tanto tiempo con Ciark, había aprendido muchos términos nuevos e interesantes, incluso utilizaba con naturalidad la palabra cobarde. Si se tratara de una chica dulce y linda, podría considerar mi sentido del deber y la responsabilidad como hombre, dijo Ciark, volviéndose hacia Aqua. Pero, ay. La diosa insensata no era humana, y exudaba sabiduría. Mientras tanto, el haki de observación de Ciark, potenciado con sus ondas eléctricas, estaba en alerta, vigilando a Stussy y a su grupo. Aqua se cruzó de brazos y entrecerró los ojos, suspirando significativamente. Vaya, Ciark, no esperaba que tuvieras ese tipo de gustos. Ciark no respondió más. Porque su red eléctrica ya había detectado el movimiento del enemigo. Sabiendo quiénes somos Morgans y yo, y aún así atreviéndote a darnos la espalda, eres un arrogante. Con sus largas piernas creando ondas de aire, Stussy, de rostro adusto, usó Moonwalk, uno de los 6 poderes, para abalanzarse sobre Ciark.
Con un destello rojo en los ojos, Ziark se giró con calma, sus dos espadas se superpusieron mientras atacaba en diagonal desde arriba. Al mismo tiempo, Stussy, pisando Moonwalk, ya lo había alcanzado, y su larga pierna cubierta de haki de armadura se lanzó hacia abajo. ¡Bum! Su tacón alto, ennegrecido por el haki, chocó violentamente contra las hojas cruzadas, generando ondas de impacto. Como miembro experimentada del CP, Stussy no se inmutó cuando su ataque fue bloqueado. Girando su esbelta cintura, realizó un elegante giro en el aire para ganar velocidad, y su otra pierna trazó un hermoso arco. Patada tempestad. Una onda expansiva aguda en forma de media luna se dirigió hacia el rostro de Ziark. Shave. Ante la mirada ligeramente sorprendida de Stussy, la figura de Ziark desapareció de su lugar original con un grito bajo. Esquivando la onda expansiva en forma de media luna, reapareció detrás del Stussy en el aire y, sin piedad, blandió su Sandai Kitetsu hacia abajo. Artes en papel. Remanente. Un destello rojo brilló en los ojos de Stussy mientras su alta figura se volvía tan ligera y frágil como el papel. Dejando tras de sí una imagen plana, esquivó hábilmente el tajo que se aproximaba. Luego, volviendo a su forma humana, levantó su dedo índice derecho, apuntando al corazón de Ziark, y disparó una ráfaga de pistolas voladoras con los dedos. Pistola de dedos voladora. Lluvia. Ante este ataque, que no fue muy destructivo, Ziark sonrió con suficiencia y abrió los brazos, optando por no esquivarlo. Al igual que el delantero Shave, confiando en su robusto cuerpo, tensó todos sus músculos y se mantuvo firme. Una extraña confianza lo invadió, impulsándolo a gritar. Cuerpo de hierro. Pop, pop, pop. La densa lluvia de dedos que simulaban dispararle le impactó en el pecho, sin la fuerza suficiente para romper su defensa, causándole únicamente una sensación bastante dolorosa. Después de varias mejoras gracias al estanque de los deseos y el crecimiento obtenido en numerosas batallas, la fuerza física de Ziark, aunque todavía no comparable a la de Kaido, era bastante impresionante. Por supuesto, la razón principal era que Stussy no había utilizado toda su fuerza. ¿Este tipo también es miembro del Partido Comunista o un oficial de la Marina con una identidad secreta? Stussy aterrizó con gracia en la barandilla de la aeronave, manteniendo la mirada fija en Ziark. Aunque resultaba extraño, efectivamente no había utilizado haki de armadura. En otras palabras, ¿de verdad se enfrentó a todos esos Flying Finger Guns de frente solo con Iron Body? ¿O simplemente con su fuerza física? Excepto por su fuerza promedio, su velocidad, defensa, reflejos, doble haki y manejo de la espada no eran débiles. ¿De verdad un recién llegado así provenía de East Blue, el más débil de todos? Stussy no pudo evitar preguntárselo. Para encontrar respuestas, decidió tomarse las cosas en serio y jugar un poco con aquel joven. ¡Zas! Sus ojos azules fueron cambiando gradualmente, tornándose del rojo sediento de sangre de un vampiro. Sus alas negras emergieron tenuemente, y sus colmillos aparecieron, añadiendo una belleza feroz a su ya de por sí fría y encantadora apariencia. Afeitado mejorado. Antes de que Ziark pudiera reaccionar, ella, con su velocidad enormemente aumentada, apareció detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Sus pálidos brazos envolvieron a Ziark, y sus afilados colmillos trazaron un frío arco en el aire, clavándose directamente en su cuello. Sus colmillos transformados tenían la capacidad de sumir a sus víctimas en un sueño profundo instantáneamente. Ni siquiera los usuarios de habilidades Zoan despertadas con una voluntad férrea pudieron resistir y espera. ¿Qué era esa sensación de hormigueo y electricidad en el punto de contacto? Stussy sintió cómo se le aceleraba el corazón al sentir una corriente inexplicable recorrerla. Como agente astuta del CP0, inmediatamente sintió que algo andaba mal y rápidamente retiró sus colmillos, saltando hacia atrás para mantener una distancia segura de Ziark. ¿Un usuario de habilidades? Stussy se humedeció los labios rojos con la lengua, sus ojos reflejaban la figura de Ziark, su expresión ya no era tan relajada y desdeñosa como antes. Su breve escaramuza, en la que ella no obtuvo ninguna ventaja, fue muy reveladora. Si seguía subestimándolo por ser un recién llegado al Grand Line, podría perder. Ten cuidado, señorita Stussy, dijo Ziark, apretando con renovada fuerza sus espadas. No tenía intención de darle a Stussy tiempo para pensar y evaluar la situación.
Tras una amable advertencia, Sanda y Kitetsu y Yubashiri quedaron inmediatamente cubiertas por el brillo negro del haki de armadura. La batalla con Kaido no había provocado un despertar dramático del haki de armadura avanzado, pero sin duda había mejorado sus habilidades y destreza como espadachín. Ziar ya no era un aficionado, ahora era un verdadero espadachín, incluso sin los poderes de la Goro Goro no Mi. Ahora era el momento perfecto para mostrar su estilo con dos espadas. La mirada de Ziark se volvió aguda y dominante mientras se inclinaba ligeramente para reunir fuerzas. En un instante, se abalanzó sobre Stussy como una bestia enfurecida. Las dos cuchillas negras, moviéndose a gran velocidad, trazaban arcos en el aire. Debido a su increíble velocidad, aparecían imágenes residuales continuas alrededor de Ziark, haciéndolo parecer un espadachín envuelto en una capa negra. Estilo de dos espadas. Ráfaga estelar de 64 golpes. Al llegar hasta Stussy, 64 rápidos tajos convergieron, creando un deslumbrante espectáculo de luz de las hojas y una estruendosa onda expansiva. Ante la feroz amenaza que se aproximaba, Stussy desató su haki de observación, intentando encontrar un fallo en la lluvia de golpes. Demasiado rápido, es demasiado rápido. Las pupilas de Stussy se contrajeron ligeramente. No estaba segura de si era una ilusión, pero le pareció captar fugaces arcos de electricidad entre los cortes. Te caí. Kilómetros. Al darse cuenta de que no podía escapar del ataque, Stussy tomó una decisión rápida. Su esbelto y seductor cuerpo se tensó, volviéndose duro como el acero. Sonido metálico. Los 64 tajos superpuestos impactaron sin piedad contra Stussy, produciendo un sonido de acero chocando. Tras el ataque, Ziark, ahora de 2 cuerpos de distancia de Stussy, enfundó lentamente sus espadas. Clic. Al deslizarse las hojas en sus vainas, un rayo rojo salió disparado. Stussy, ya sin su forma de vampiro, se limpió la sangre de la comisura de los labios, cubriendo su abrigo blanco manchado de rojo. En su abdomen, 2 heridas en forma de cruz quedaban expuestas al aire. Ni siquiera siendo un clon y miembro actual del CP0, pudo escapar al destino de ser derrotada mientras usaba Tekkei impresionante. ¡Qué velocidad en esos tajos! Pocos espadachines del Nuevo Mundo pueden igualarla. Stussy dirigió su fría mirada hacia Ziark. En ese momento, realmente albergaba un deseo asesino. Para un clon resistente como ella, esas heridas distaban mucho de ser mortales. Recibir un cumplido de la reina del distrito del placer es un honor, respondió Ziark con una sonrisa. Mientras hablaba, su cuerpo, ahora envuelto en electricidad, apareció junto a Stussy. Antes de que ella pudiera lanzar otro ataque, sus labios se movieron mientras susurraba 2 frases. Como demostración de fuerza ante Morgans, la batalla anterior fue suficiente. No había necesidad de enfrentarse a Stussy a muerte. Al fin y al cabo, seguía siendo una agente del CP0, directamente bajo las órdenes del gobierno mundial. Crear una situación demasiado tensa solo complicaría las cosas. Ese no era su objetivo al iniciar esta confrontación. Además, la verdadera lealtad de Stussy residía en Vegapunk, el genio científico del mundo de One Piece. Si lograran establecer una profunda cooperación con Vegapunk, la destreza tecnológica de Meout alcanzaría cotas inimaginables. Como uno de los principales sistemas de poder en el mundo de One Piece, además de las frutas del diablo y el haki, la tecnología era sin duda una ventaja significativa para su equipo. A largo plazo, incluso podrían desarrollar tecnología cyborg compatible con las poderosas habilidades cardíacas de King. Por lo tanto, Ziark inevitablemente buscaría contactar con Vegapunk. Stussy podría ser el intermediario perfecto. Y esas 2 frases susurradas en voz baja, por supuesto, se referían a Vegapunk. Al oírlas, el brazo levantado de Stussy se quedó paralizado y sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Ya veo. Ahora lo entiendo. La conmoción duró apenas un instante antes de que la intención asesina de Stussy se disipara por completo. Recuperando su fría y feroz actitud de reina del distrito del placer, ignoró las miradas perplejas de Morgans, Aqua y los demás, sacudiéndose las manos con indiferencia. Se dio la vuelta y se marchó, dirigiéndose de nuevo a la sala VIP de la aeronave de la agencia de noticias. Morgans, no puedo con este tipo. Encárgate tú de él, dijo, haciendo un gesto con la mano sin mirar atrás. Los pequeños ojos de Morgans parpadearon con gran confusión.
¿Acaso la reina del distrito del placer, que siempre mataba sin pestañear, acababa de dejar impune a alguien que le había hecho 2 cortes en el abdomen? Este no era el Stussy que él conocía. Morgans no era tonto. Tras reflexionar un poco, llegó a la conclusión más acertada. El joven poseía una fuerza comparable a la de los piratas del Nuevo Mundo y los medios para disuadir a Stussy. Y Morgans miró más allá de Ziark, y su mirada se posó en Aqua, Kin y Meout en el sueño eterno. Según la información que tenía, la chica de pelo azul probablemente era usuaria de una fruta del diablo de base acuática, el hombre rubio de aspecto feroz tenía el poder de arrasar una isla y el Meout parlante parecía utilizar dispositivos tecnológicos únicos. En definitiva, este restaurante costero de Leas Blue sí que tenía las cualidades necesarias para conversar con él de igual a igual. Como agencia de noticias capaz de influir en la opinión pública de todo el mundo de One Piece, Morgans contaba con guardias con una fuerza comparable a la de vicealmirantes. Sin embargo, en este mar caótico, tener un amigo poderoso era sin duda mejor que tener un enemigo. Así pues, Morgans decidió no llamar a sus guardias. Quería comprender primero las intenciones del joven. Le pido disculpas, señor Ziark. Como usted mismo dijo, puede que hayamos malinterpretado el anterior cañonazo. Quisiera saber si existe alguna posibilidad de que, trabajar juntos. Tras presenciar la breve escaramuza entre Ziark y Stussy, Morgans, con su aguda vista, supo que Ziark aún tenía muchas cartas bajo la manga. En esta época de agitación, con los 4 emperadores luchando por el control, cualquier individuo formidable que navegara los mares estaba destinado a protagonizar incidentes dignos de noticia. Especialmente los miembros de este restaurante de mariscos. Todos parecían estar lejos de ser ordinarios. Considerando sus acciones en el East Blue y su inexplicable relación con Stussy, Morgans tenía una fuerte intuición. Estos individuos estaban destinados a protagonizar acontecimientos trascendentales en el futuro. Comprenderlos desde el principio permitiría a Morgans recopilar información detallada y divulgar noticias de primera mano que sacudirían al mundo. Este era el verdadero significado detrás de la mención de Morgans sobre la posibilidad de cooperación. Lo que Morgans valoraba era el potencial del sueño eterno, o más precisamente, su capacidad para generar acontecimientos noticiosos. En este sentido, Aqua era sin duda un auténtico terror, con un talento inigualable para causar problemas. Ziark, por otro lado, valoraba la aterradora influencia y la red de inteligencia de la agencia de noticias de la economía mundial. Un ejemplo sencillo pero ilustrativo. Si se pudiera persuadir a Morgans para que se uniera al culto del eje, unos cuantos artículos periodísticos difundidos por todo el mundo podrían hacer que la insensata diosa se elevara a la fama. Por supuesto, convencer a los astutos y taimados Morgans, que prosperaban en el mundo del Lampa, para que se unieran al culto del eje era tan probable como que Ziark dominara el Aki del Conquistador. Esto era simplemente una posible dirección. Ambas partes tenían sus propios intereses, y partiendo de esta premisa, podían sentarse a hablar. En el dirigible de la agencia de noticias, dentro de una espaciosa sala de recepción, la tenue iluminación añadía una sensación de presión. Anteriormente, el disparo del camión de Aqua había rozado la cola de la aeronave, y los fragmentos caídos casualmente bloquearon las ventanas de la sala de recepción. El boomerang lanzado por la diosa insensata había golpeado, de forma indirecta, a Ziark en la nuca. ¿Por qué no la propia Aqua? Porque con sus ojos divinos, podía ver con claridad incluso en la oscuridad y en la mesa de conferencias, Ziark y Morgans se sentaron uno frente al otro. Detrás de Morgans se encontraban los miembros clave de la agencia de noticias y una docena de guardaespaldas de élite. Estos hábiles subordinados estaban en alerta máxima, con los nervios a flor de piel y la mirada atenta. Esta tensión se debía a la aterradora presencia del hombre rubio con 3 feroces cicatrices en el rostro, que se encontraba detrás del joven dueño del restaurante. La mera presencia de Kin, con los brazos cruzados y una expresión impasible, creaba una presión constante y opresiva en la sala de recepción. Daba la sensación de que aquel hombre aterrador iba a entrar en acción al menor paso en falso de su jefe. Tras su intenso entrenamiento, la fuerza de Kin aún podría ser incierta, pero su aura intimidante había crecido enormemente. Sí, en situaciones como esta, la presencia de Kin fue invaluable para mantener la dignidad del restaurante.
Para garantizar la reputación del restaurante, Ziark había persuadido a Aqua con el pretexto de que una diosa noble no necesita asistir a ocasiones tan insignificantes, dejándola afuera jugando con las gaviotas repartidoras. En cuanto a Meout, permaneció en el sueño eterno para asegurar que cualquier incidente imprevisto se resolviera con prontitud. Al fin y al cabo, se estaban reuniendo con dos emperadores del inframundo, y a pesar de su avanzada visión del mundo y su sólida fuerza, Ziark se mantuvo cauto. Con Stussy como testigo, Ziark y Morgans establecieron una alianza. El restaurante junto al mar permitiría, bajo condiciones aceptables, entrevistas normales por parte de la agencia de noticias. A cambio, la agencia proporcionaría a Ziark la información necesaria. Este contacto inicial tuvo como objetivo principal el sondeo mutuo. Ziark no tenía prisa. A medida que se hiciera más fuerte, Morgan sin duda tomaría decisiones más precisas en el futuro. Tras una breve conversación, Ziark sacó a relucir casualmente el tema de las condiciones del estanque de los deseos. ¿Un objeto de valor incalculable? Al oír esto, Morgan se frotó la barbilla con su mano emplumada y reflexionó unos segundos antes de hablar. Si hablamos de objetos raros e invaluables, conozco bastantes. Por ejemplo, un puntero permanente al Auttale, los poneglyphs rojos, el bigote de barba blanca, etc. Los factores de linaje de razas raras y poderosas como los lunarianos o los bucaneros difícilmente podrían considerarse equivalentes. Como era de esperar del hombre con la red de inteligencia más completa del mundo, Morgan se enumeró sin esfuerzo varios objetos potenciales cuando Ziark preguntó sobre los objetos que se podían invocar del estanque de los deseos, incluso logrando hacer una broma macabra sobre el bigote de barba blanca. Para Ziark, esto fue, sin duda, una broma de mal gusto. Aunque el bigote de barba blanca se consideraba un objeto de valor incalculable, necesitaba la fuerza para conseguirlo. En ese momento, Barba Blanca aún gozaba de buena salud, con solo un ligero deterioro físico, pero su fuerza de combate general permanecía en su punto máximo. Si el bigote de Barba Blanca era realmente necesario para pedir un deseo, entonces era mejor dejar a este nuevo compañero sin invitar. En cuanto a los factores de linaje raros que se mencionan más adelante, Ziark tampoco tenía mucha confianza en obtenerlos. Ni Kim ni Bartolomeu Kuma eran personajes sencillos. Además, su instinto le decía que usar esos objetos para pedir un deseo tenía tasas de éxito prácticamente nulas. Además de estos, ¿qué hay de los artículos poco convencionales o innovadores? Continuó preguntando Ziark. Habiendo previsto este desenlace, los ojos de Morgans brillaron con una luz malévola y desquiciada. Hablando de objetos valiosos poco convencionales, existe una categoría especial en nuestro mundo de Lampa. Morgans se puso de pie lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras caminaba hacia la ventana tapiada, permaneciendo en las sombras. Esos son los esclavos raros y valiosos de diferentes razas. Ni siquiera se les considera personas, sino simples artículos para el comercio. Sí, y digo sí, Morgans hizo una pausa deliberada durante unos segundos antes de darse la vuelta lentamente, mirando fijamente a Ziark. ¿Y qué hay de la raza más extensa en la cima del mundo, los dragones celestiales, tratados como esclavos? Para ligera decepción de Morgans, incluso después de oír mencionar a los dragones celestiales, el joven que tenía enfrente permaneció inexpresivo, sin mostrar ninguna señal de dejarse influir. ¡Qué lástima! Si el restaurante marítimo Endless Dream se hubiera atrevido a atacar y capturar a un dragón celestial, sin duda habría sido un tema de gran repercusión. Y precisamente por eso mencionó a los dragones celestiales. Tenga cuidado, señor Morgans. Atreverse a atacar a los nobles mundiales atraería a los almirantes. Ziark suspiró, fingiendo estar exasperado con Morgans. Aunque exteriormente se mostraba tranquilo, sus pensamientos interiores eran un torbellino. Cuando Morgan mencionó a los dragones celestiales, el estanque de los deseos oculto en su mente reaccionó. Realmente reaccionó. ¿Sacrificar a un dragón celestial? ¿En serio? Acabo de luchar contra Kaido, y ahora se supone que debo enfrentarme a los dragones celestiales. ¿Solo porque comí la fruta Rumble Rumble me quieren meter en esta misión de alto riesgo? ¿Es porque dije por la paz mundial en la isla Ángel? Ziark mantenía una fachada de calma, pero por dentro, despotricaba sin parar. Tras analizarlo detenidamente, debajo de la isla Ángel se encontraba el Triángulo del Diablo, donde estaba ubicado el Thriller Bar de Gekko Moria.
Tras abandonar la isla Ángel y navegar durante un tiempo por el mar de nubes, siguiendo la ruta de Luffy, parecía que el sueño eterno ahora flotaba sobre el archipiélago Sabaody. ¿Y cuál era la especialidad local del archipiélago de Sabaody? Esclavos, y también quienes principalmente los compraban. Los infames dragones celestiales. Con algo de suerte, incluso podrían encontrarse con un dragón celestial participando en una subasta de esclavos. Al atar cabos, los labios de Ziark se crisparon involuntariamente. Todas estas coincidencias entrelazadas le hicieron preguntarse si era la pésima suerte de Aqua o el aura de buena suerte de King lo que le guiaba. Probablemente lo segundo. Porque Ziark tomó una decisión firme. Sin duda se encargaría de los dragones celestiales. No por tener aliados poderosos ni habilidades especiales, sino simplemente para defender la verdadera justicia, eliminar el mayor mal y brindar a los oprimidos un futuro mejor. Si ni siquiera los dragones celestiales califican como objetos preciosos, entonces me temo que por ahora no se me ocurre nada más, dijo Morgans, extendiendo sus brazos alados y con un dejo de pesar. Su arrepentimiento tenía dos implicaciones. Por supuesto, él ignoraba que en pocos días tendría lugar un acontecimiento de gran trascendencia mundial en el archipiélago de Sabaody. No hay problema, solo preguntaba por curiosidad, respondió Ziark con ligereza. Aunque acababa de establecer una alianza con Morgans, desde luego no podía informarle con antelación de un plan tan arriesgado. Por el momento, ni Morgans ni Stussy eran del todo de fiar. Tras una breve y cortés conversación con Morgans, Ziark se levantó para marcharse. King, con expresión severa, lo seguía de cerca como un super guardaespaldas, mientras el ruido intimidante de su motor disminuía gradualmente. Cuando ambos desaparecieron tras la esquina de la sala de recepción, la tensión entre los subordinados de Morgan, siempre listos para la batalla, finalmente se disipó y todos soltaron un suspiro colectivo de alivio. Si tuvieran la opción, preferirían no volver a vivir una misión de escolta tan estresante. Un tipo realmente interesante. Parece que el mundo está a punto de animarse, comentó Morgans con una sonrisa. Ese hombre tiene un encanto inexplicable, dijo Stussy, cepillándose su corto y sexy cabello. El mero hecho de que conociera los secretos de Vegapunk demostraba que no era un personaje cualquiera. Cuando Ziark y King subieron a la cubierta del dirigible, Aqua se acercó inmediatamente con una gran sonrisa. Oh, Ziark, has vuelto. Debió de ser agotador hablar con ese hombre pájaro, ¿eh? Como una superior que consuela a una subordinada, la insensata diosa palmeó el hombro de Ziark, ofreciéndole una sincera y sentida compasión. Ziark miró a Aqua, cuyo cabello azul ondulante ahora estaba adornado con plumas blancas dispersas. No muy lejos, una gaviota calva, portadora de noticias, se alejaba volando graznando ruidosamente. Puede que Ziark no tuviera la capacidad de oír a todas las criaturas, pero pudo adivinar que los graznidos lejanos estaban llenos de maldiciones. Aqua, tú, al ver el aspecto desaliñado de la insensata diosa, Ziark vaciló. Al final, no pudo soportar hablar con dureza y simplemente suspiró, pasando junto a Aqua hacia el sueño eterno. Ah. Ziark, ¿ibas a decir algo? Aqua ladeó la cabeza, confundida, escupiendo una pluma de la comisura de la boca. Resulta muy difícil asociar esta imagen con el término diosa, que debería denotar pureza y nobleza, y Aqua, Ziark tenía razón. Incluso King, generalmente reservado en palabras, no pudo evitar intervenir. Aqua estaba aún más desconcertada, corriendo tras ellos nerviosa, decidida a no quedarse a oscuras. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Acaso ese hombre pájaro dijo algo malo de mí? ¿O es que esa repugnante mujer vampiro está celosa de mi divino resplandor, tan brillante como el sol? Está claro que necesita una purificación de alta intensidad. Y en medio del ruido incesante de Aqua, el trío regresó al sueño eterno, continuando su lento descenso hacia el mar azul. Tras unas sencillas reparaciones, la aeronave de noticias de Morgans también abandonó la zona. Al igual que Ziark, Morgans aún no podía confiar plenamente en su nuevo socio. Por lo tanto, fue necesario reubicar la sede de la agencia de noticias. Al caer la noche, el Endless Dream, transportado por el globo aerostático, llegó con éxito a la conocida Grand Line. El frío viento nocturno agitaba las olas, creando una sensación de estabilidad para Ziark, que sentía el movimiento del barco contra el océano. Comparado con el aire enrarecido de las altas montañas, el vasto y turbulento mar era mucho más tentador.
Celebremos con un banquete, un gran banquete para festejar nuestro regreso al mar, Ziark. Hace tiempo que no celebrábamos nada. De vuelta en su tierra natal, Aqua estaba exultante, girando con 2 abanicos plegables y rociando agua por todas partes. Solo quieres beber, ¿verdad? Ziark captó la pequeña estratagema de Aqua de inmediato. ¿Qué? ¿Ha pasado mucho tiempo? Acababan de celebrar un banquete en casa de Kobe cuando se marcharon de Angel Island. No es eso. Mira, hasta Kim está ansioso. Kim permaneció allí, silencioso e inexpresivo. Al ver que la expresión inexpresiva de Kim no resultaba convincente, Aqua cambió de objetivo. Meout también. Meout, ocupado puliendo la moneda de oro que tenía en la frente, parecía confundido. En cualquier caso, celebremos, Ziark. Tenemos tanto oro. Bebamos. Quiero beber. Sin otras opciones, Aqua recurrió a su último recurso: la desvergüenza. Al ver el rostro ansioso de la insensata diosa, Ziark guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. Aqua, nunca dije que estuviera en desacuerdo, ¿verdad? Aqua se quedó sin palabras. De repente sintió como si se hubiera transformado en ese buggy de nariz roja. Así es, celebremos a lo grande, todos. Al fin y al cabo, dentro de poco, podríamos tener que comenzar una vida de vagabundeo sin fin. Ziark añadió en silencio para sí mismo. Sí. Entre vítores y aplausos, comenzó oficialmente su singular celebración de equipo. A la mañana siguiente, una gran isla cubierta de gigantescos árboles rojos, adornada con burbujas de jabón, apareció en el horizonte lejano. Tal como Ziark había adivinado, era el final de la primera mitad del Grand Line, el archipiélago Sabaody. La refrescante brisa marina los rozaba, y de pie en la cubierta del sueño infinito, incluso podían percibir el aroma de la resina de los árboles rojos que flotaba en el aire. La peculiar y maravillosa isla del mundo pirata, el archipiélago Sabaody, estaba ahora a la vista. ¡Guau! Esos árboles rojos son enormes, y esas burbujas que suben, esa es la característica única de esta isla. Aqua estaba de pie en la proa, protegiéndose los ojos con la mano mientras miraba a lo lejos. La suave brisa hacía ondear su cabello azul, y bajo la cálida luz del sol, su delicado rostro de tez clara lucía increíblemente bello y hermoso. Hay que reconocer que, cuando la diosa, por muy insensata que fuera, no andaba causando problemas, sí que hacía honor a su título de diosa. Claro, siempre y cuando no mires a esos ojos llenos de un aire de inteligencia. Coches burbuja, norías burbuja, casas construidas sobre árboles burbuja, esta es realmente una isla asombrosa, miau, dijo Meout, tumbado en la figura de proa del barco, sosteniendo un telescopio monocular finamente elaborado. Se trataba de una herramienta de observación especial que había fabricado y que, cuando era necesario, podía transformarse instantáneamente en un lanzacohetes. En cuanto a los principios que la sustentaban, Ziark, apoyado en la barandilla cercana, no podía comprenderlos. Espera, ¿eso es un barco pirata, miau? Exclamó Meow de repente, dubitativo. Siguiendo su mirada, Ziark y Aqua vieron efectivamente un barco pirata de un solo mástil que se alejaba del archipiélago de Sabaody, dirigiéndose directamente hacia ellos. A medida que el barco pirata se acercaba, su construcción se hizo evidente. Un casco bien mantenido e intacto, una cabina con cerezos plantados en ella y una bandera pirata con 2 guantes de boxeo. Cuando las tripulaciones de ambos barcos hicieron contacto visual, la distancia entre ellas disminuyó rápidamente y pronto se cruzarían. Chicos. Es mejor no ir al archipiélago Sabaody en este momento. Hay un capitán de la marina muy fuerte allí que puede capturarlos fácilmente. Gritó un adolescente delgado en el barco pirata a Ziark, agitando con vehemencia una mano enguantada con un guante de boxeo rojo. Resultaba difícil imaginar que palabras tan amables y directas salieran de la boca de un capitán pirata. Detrás del capitán pirata había 5 o 6 tripulantes, cada uno con una apariencia distintiva. Por su configuración, parecía que buscaban una ruta simplificada, no con demasiados participantes. Antes de que Ziark pudiera responder, una mujer voluptuosa que estaba junto al capitán pirata se levantó de repente y le dio un puñetazo en la cabeza. Idiota. Mira bien su barco. Es claramente un restaurante marítimo legítimo, no piratas como nosotros. ¿Qué hay que temer de la marina? Regañó la mujer, mostrando los dientes como sierras afiladas por la ira. Ah, claro.
El tonto capitán pirata aplaudió con sus manos enguantadas, dándose cuenta tardíamente de su error y esbozando una sonrisa bobalicona. Lo sentimos. Pensábamos que eran piratas como nosotros intentando entrar al nuevo mundo a través de la isla Gyojin. Incluso hizo una profunda reverencia y se disculpó riendo. Al mismo tiempo, otra pirata se acercó, mirando fijamente hacia Ark. «Guapo, ¿puedo ver tus abdominales?», preguntó ella. Claro, si es el rubio con la cicatriz chula en la cara, también está bien. Este comentario provocó al instante reproches airados de sus compañeros. «Doctora lujuriosa, deja de ser tan pervertida. ¿Y qué me dices de esa gatita tan guapa de allí? ¿Puedo salir contigo?». Un perro de pelaje negro saltó hacia la proa, guiñándole un ojo a Meout. «Deja de ser un pervertido, es realmente vergonzoso», gritaron de nuevo sus compañeros de tripulación. En medio del repentino caos, Ziark y King se quedaron sin palabras. Incluso Aqua, generalmente tan alocada, quedó atónita ante la extraña escena. ¿Acaso esos tipos raros eran piratas de verdad? A pesar del shock inicial, Ziark recuperó rápidamente la compostura, observando con calma a la caótica tripulación pirata. Por alguna razón, tenía una extraña sensación de déjà vu. Sí, esta tripulación era notablemente similar a los piratas del sombrero de paja, que perseguían aventuras y sueños. Ziark entrecerró los ojos, pensando. Ni la bandera pirata ni los tripulantes aparecían en la historia original. En otras palabras, es probable que estas personas perecieran en el Grand Line antes de que Luffy zarpara, al igual que la mayoría de los piratas enterrados allí. En definitiva, el parecido era solo estilístico. Estos piratas aventureros, sin un trasfondo significativo ni protección argumental, estaban condenados a un trágico final. Al observar a la ruidosa y armoniosa tripulación pirata, Ziark suspiró suavemente y dio un paso al frente. Sintiendo un impulso repentino, decidió mostrar a esos ingenuos aventureros las duras realidades del mundo. Gracias a su haki de observación, pudo evaluar fácilmente su fuerza. «Oye, ¿cómo te llamas?», preguntó Ziark al capitán pirata. «Jet Lag, el hombre que se convertirá en el rey pirata». Lag levantó sus puños enguantados, sonriendo con confianza. Tras una inspección más detallada, se observó que los guantes rojos tenían un símbolo eléctrico en el dorso. Al ver esto, sus compañeros cesaron su charla, esbozando una leve sonrisa. Incluso tuvieron el mismo sueño. El tono jactancioso y familiar despertó el interés de Ziark por hacerle entrar en razón. Sería una lástima que una tripulación pirata tan interesante pereciera en el mar. Además, oír su nombre le trajo un recuerdo a Ziark. Debido a un ataque contra la nobleza de una nación miembro del gobierno mundial, tenía una recompensa de 56 millones de berries, una de las supernovas de esta era, el chico electromagnético Jet Lag. Como no conocía mucho el estilo de esta tripulación, Ziark simplemente había ojeado la noticia sin prestarle especial atención. «Lag, soy el dueño de este restaurante junto al mar, Sueño Infinito. ¿Qué tal si comes aquí?», preguntó Ziark con una sonrisa. «No hace falta. Tenemos un chef a bordo». Lag iba a presentar a su chef, pero no lo encontraba. «¿Dónde está Moswin?». Probablemente se haya perdido de nuevo en el barco. La mujer, de carácter fiero, se había sujetado la frente, evidentemente acostumbrada a ello. «Tengan cuidado», dijo una voz firme y vigilante desde un rincón del barco pirata. Un fornido espadachín con cabello parecido a algas marinas desenvainó lentamente su espada. Antes de que los demás pudieran comprender su críptica advertencia, Ziark, con leves chispas eléctricas en su cuerpo, ya había aparecido en su nave. «Lo siento, pero no somos un restaurante normal. Si hueles nuestro barco, te quedas y pagas». Fin del capítulo 146.